La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 5. 3. La angustia. Antes de que abordemos la exposición detenida de las neurosis de nuestra época, será preciso retomar uno de los cabos que se han dejado en el primer capítulo, aclarando qué comprendemos bajo el término angustia. Nada más importante, pues, como ya hemos dicho, la angustia es el núcleo dinámico de las neurosis y por consiguiente tendremos que enfrentarla constantemente. Hemos usado este término como sinónimo de miedo, indicando así un parentesco entre los dos, pues ambos son, en efecto, reacciones efectivas ante el peligro, pudiendo estar acompañados por sensaciones físicas como temblor, sudor y palpitaciones cardíacas, fenómenos capaces de alcanzar violencia tal que el miedo intenso y repentino bien puede llevar a la muerte. Y, sin embargo, existen diferencias entre ellos. Hablamos de angustia, por ejemplo, cuando una madre teme que su hijo se muera porque le ha brotado un granito en la cara o porque sufre un ligero resfrío. Pero si está atemorizada porque el niño sufre una grave enfermedad, llamamos miedo a su reacción. Si alguien se atemoriza al encontrarse a cierta altura o cuando debe discutir un tema que conoce perfectamente, calificamos su reacción de angustia. Mas, si ese mismo temor se presenta al perderse en las montañas durante una tormenta de nieve, tenderíamos a denominarlo miedo. Con lo dicho, ya tenemos una distinción simple y neta. El miedo sería una reacción proporcionada al peligro que se debe encarar, mientras la angustia es una reacción desproporcionada al peligro, o inclusive una reacción ante riesgos imaginarios. No obstante, esta diferenciación adolece de una falla, pues para decidir si la reacción es proporcionada, es menester ajustarse a la noción media de peligro que rige en una cultura particular. Pero si aún esta noción demostrase que determinada actitud es infundada, el neurótico no hallaría la menor dificultad para dar a sus actos un fundamento racional. Efectivamente, pretender probarle a un paciente que su temor de ser atacado por un loco furioso no es más que una angustia neurótica, significaría sumergirse en interminables argumentaciones. Aquel bien podría señalar que su aprensión es real, aduciendo la ocurrencia de sucesos análogos al que teme. Un hombre primitivo mostraría idéntico empecinamiento si se intentase considerar algunas de sus reacciones angustiosas como desproporcionadas al peligro real. Así, por ejemplo, el miembro de una tribu cuyos tabúes vedan comer ciertos animales quedaría mortalmente asustado si por casualidad llegase a ingerir carne de estos. Como observadores exteriores, cualquiera de nosotros juzgaría desproporcionada esta reacción e inclusive la declararía completamente injustificada. Pero conociendo las creencias de la tribu acerca de las carnes prohibidas, nos veríamos obligados a comprender que esa situación representa para el salvaje un auténtico peligro, el de que sus territorios de caza o de pesca queden desiertos, o el riesgo de contraer una enfermedad. Hay, empero, cierta diferencia entre la angustia del hombre primitivo y la que en nuestra cultura conceptuamos neurótica. En disparidad con aquella, el contenido de la angustia neurótica no concuerda con las opiniones generalmente sustentadas por todo el mundo. Ambos tipos de angustia pierden su carácter de reacciones desproporcionadas cuando se llega a penetrar su significado. Existen personas, por ejemplo, incesantemente dominadas por la angustia de morir, pero en quienes sus mismos sufrimientos nutren, por otro lado, un secreto deseo de muerte. Sus diversos temores ante esta, combinados con sus ideas optativas ante la muerte, suscitan en ellas una poderosa aprensión, un fuerte y profundo recelo de peligros inminentes. Conociendo todos estos factores, no cabe sino considerar su angustia ante la muerte como una reacción adecuada. Otro ejemplo más simple lo tenemos en aquellas personas que son presas de terror
al hallarse cerca de un precipicio, de una ventana alta o de un puente elevado. También aquí, vista desde fuera, la reacción ansiosa no parece guardar proporción alguna con el peligro, pero semejantes situaciones son susceptibles de imponer o desencadenar en esas personas un conflicto entre el deseo de vivir y la tentación de precipitarse al vacío, cualquiera sea su motivo. Es justamente este conflicto el que puede crear la angustia. Todas estas consideraciones indican la conveniencia de modificar nuestra definición. El miedo y la angustia son ambos reacciones proporcionales al peligro, pero en el caso del miedo, el peligro es evidente y objetivo, en tanto que en el de la angustia es oculto y subjetivo. En otras palabras, la intensidad de la angustia es proporcional al significado que la situación tenga para la persona afectada, aunque ella ignore esencialmente las razones de su ansiedad. En la práctica, la distinción entre miedo y angustia se reduce a la inutilidad de todo intento por librar a un neurótico de su angustia mediante la argumentación persuasiva, pues esa angustia no se refiere a la situación, tal como objetivamente existe en la realidad, sino como el neurótico la ve. Por consiguiente, el objetivo terapéutico solo podrá ser investigar el significado que determinadas situaciones tienen para aquel. Habiendo así establecido qué comprendemos por angustia, es menester fijar nociones acerca del papel que desempeña. El hombre común de nuestra cultura apenas advierte la preeminencia que la angustia tiene en su vida. Por lo general, únicamente recuerda que sufrió algunas ansiedades en su infancia, que tuvo uno o más sueños de angustia y que sintió descomunal recelo en situaciones ajenas a sus costumbres diarias. Por ejemplo, antes de entrevistas decisivas con personas de influencia o antes de los exámenes. Las informaciones que los neuróticos nos suministran al respecto carecen de la menor uniformidad. Algunos neuróticos se dan clara cuenta de que los acosa la angustia, pero sus manifestaciones son de lo más variables. Puede aparecer como ansiedad difusa, bajo la forma de accesos ansiosos, mas también es susceptible de estar vinculada a situaciones precisas, como las alturas, las calles y las presentaciones en público. Puede tener señalado contenido, como el temor de volverse loco, de padecer un cáncer o de tragarse alfileres. Otras personas reparan que de vez en cuando sienten angustia, conociendo o no las condiciones que la provocan, pero sin atribuirle importancia alguna. Por fin, hay neuróticos que solo se percatan de que sufren depresiones, sentimientos de incapacidad, trastornos de la vida sexual y otras perturbaciones semejantes, pero no tienen la menor noción de haber sentido jamás angustia. Sin embargo, una observación más reposada suele demostrar que ello no es cierto, pues al analizarlos invariablemente se encuentra en lo profundo tanta angustia como en los casos del primer grupo, o aún más. En el análisis, estos neuróticos adquieren conciencia de su angustia previa, llegando a recordar también sueños ansiosos o situaciones en las que sufrieron recelo o temor. No obstante, el volumen de angustia que reconocen espontáneamente no suele sobrepasar el normal, lo que nos revela que es posible sufrir angustia sin saberlo. Planteándolo así, este problema no acusa toda su trascendencia, pero en efecto integra una cuestión más general. Podemos experimentar sentimientos tan fugaces de cariño, cólera o sospecha, que jamás invaden la conciencia, y tan pasajeros que los olvidamos al punto. En realidad, estos sentimientos acaso sean nimios y transitorios, pero no es menos factible que tengan tras sí una intensa fuerza dinámica. Lo esencial de la cuestión es que el grado de conciencia de un sentimiento no indica en modo alguno la magnitud de su fuerza o importancia. En cuanto a la angustia, esto no significa que podemos hallarnos angustiados sin saberlo, sino también que la ansiedad es susceptible de ser el factor determinante de nuestra vida, sin que poseamos la más ligera conciencia de ello.
Más aún, parecería que ningún recurso nos resultase excesivo a fin de escapar a la angustia o de evitar sentirla. Tal actitud obedece a múltiples razones, siendo la más común que uno de los afectos más atormentadores que no es dable sentir es precisamente el de la angustia intensa. Todo paciente que haya sufrido un violento acceso de angustia nos dirá que preferiría morir antes que pasar otra vez por esa experiencia. Además, ciertos elementos del afecto ansioso pueden ser particularmente insoportables para el sujeto. Uno de ellos es la indefensión. Por cierto, se puede ser activo y valiente frente al mayor de los peligros, pero sentirse, en realidad, encontrarse por completo inerme en un estado de angustia. La indefensión es mucho más intolerable para aquellas personas en las que el poderío, el predominio y el sentimiento de poder superar cualquier situación constituyen ideales prevalentes. Impresionadas por la visible desorbitancia de sus reacciones, se resienten por estas, como si les demostrasen su debilidad o su cobardía. Otro elemento propio de la angustia es su manifiesto carácter irracional. Dejarse gobernar por cualquier factor irracional le resulta más insoportable a algunos individuos que a otros, en especial a aquellos que en el fondo perciben el secreto peligro de ser presos de sus conflictos irracionales y que han aprendido a ejercer siempre en forma automática un estricto dominio intelectual sobre sí mismos. Así, no tolerarán conscientemente ningún elemento irracional, reacción que, además de sus motivos individuales, entraña un factor cultural, pues nuestra cultura otorga máximo valor al pensamiento y a la conducta racionales, estimando inferior la irracionalidad o cuanto tenga de aspecto de tal. El último de los elementos que discernimos en la angustia está, en cierta medida, vinculado con el anterior. Precisamente por su irracionalidad, la angustia es una advertencia implícita de que algo anda mal en nosotros y por lo tanto nos avisa que debemos proceder a algún arreglo de nuestros mecanismos. No es que la percibamos conscientemente a guisa de advertencia, pero de un modo tácito lo es. Aceptémosla como tal o no. A nadie le gustan semejantes invitaciones e inclusive podría decirse que nada despierte en nosotros tanta oposición como comprender que hemos de modificar alguna actitud nuestra. Sin embargo, cuanto más desesperadamente una persona se sienta atrapada en la compleja red de sus angustias y de sus mecanismos defensivos, cuanto más tienda a aferrarse a la ilusión de que es acertada y perfecta en todo, con tanta mayor energía repudiará instintivamente cualquier sugerencia, aunque solo sea indirecta o tácita, de que algo no anda bien en ella y requiere ser modificado. Nuestra cultura nos ofrece 4 vías principales para escapar a la angustia: racionalizarla, negarla, narcotizarla o evitar toda idea, sentimiento, impulso o situación capaz de despertarla. El primero de estos métodos, la racionalización, es el mejor recurso para eludir toda responsabilidad. Estriba en convertir la angustia en un temor racional. Si pasásemos por alto el valor psíquico de tal desplazamiento, nos sería dable suponer que con él no ha cambiado mucho. En efecto, una madre sobreprotectora estará igualmente preocupada por sus hijos, ya admita que tiene angustia o la interprete como una aprehensión justificada. Puede repetirse al infinito el experimento de decirle a esta madre que su reacción no constituye un temor racional, sino una ansiedad, probándole su desaprobación frente al peligro real y su motivación por factores personales. No dejará de contestarnos rechazando esta insinuación y procurará demostrarnos con toda energía que nos hallamos totalmente equivocados. ¿Acaso Luisita no se contagió en la escuela? ¿Y Juanito, cómo se rompió la pierna, sino trepando a un árbol? ¿Por ventura no sucedió hace poco que un hombre trató de seducir a unos niños ofreciéndoles caramelos? ¿Quién podría dudar, pues, que solo el cariño y el sentido del deber dictan su conducta? Siempre que nos encontremos con una tan enérgica defensa de actitudes irracionales,
podremos estar seguros de que ellas tienen importantes funciones que cumplir para el individuo. Así, en lugar de sentirse presa indefensa de sus emociones, aquella madre está convencida de que puede enfrentarse activamente con la situación. En vez de reconocerlas como una debilidad, se sentirá orgullosa de sus altas cualidades. En vez de verse forzada a admitir que su actitud se halla saturada de elementos irracionales, se siente completamente racional y justificada en ella. Lejos de reconocer y cumplir la advertencia de enmendar algo en sí misma, puede continuar atribuyendo la responsabilidad al mundo exterior, soslayando así la necesidad de encarar sus propias motivaciones. Desde luego, tales ventajas momentáneas le cuestan el precio de no poder librarse jamás de sus preocupaciones, y son los niños, en particular, quienes deben pagarlo. Pero la madre no lo entiende así, y en última instancia, tampoco quiere entenderlo, pues en lo más hondo de su intimidad se aferra a la ilusión de que nada necesita reformar en sí misma y que, no obstante, podrá arreglarse para obtener todos los beneficios que tal cambio le reportaría. Idéntico principio rige en todas las tendencias a interpretar la angustia como un temor racional, cualquiera sea su contenido: miedo al embarazo, a enfermedades, a los desórdenes dietéticos, a las catástrofes o la pobreza. El segundo recurso para escapar a la angustia consiste en negar su existencia. En realidad, nada se hace con ella en tales casos, excepto negarla, es decir, excluirla de la conciencia. Lo único que entonces se exterioriza de la angustia son sus concomitantes somáticas, o sea, el temblor, el sudor, la taquicardia, las sensaciones de sofocación, la frecuente necesidad de orinar, la diarrea, los vómitos y en la esfera mental una sensación de inquietud, de ser impulsado o paralizado por algo desconocido. Asimismo, podemos presentar todos estos sentimientos y sensaciones somáticas al experimentar miedo con plena conciencia, como también pueden estos constituir la expresión exclusiva de una angustia existente, ya suprimida. En el último caso, lo único que el individuo sabe acerca de su estado son aquellas manifestaciones externas. Por ejemplo, que en determinadas condiciones se ve obligado a orinar con frecuencia, que sufre náuseas cuando viaja en tren, que en ocasiones tiene profusos sudores nocturnos, siempre sin la menor causa física. Sin embargo, también es posible negar conscientemente la angustia, intentando superarla mediante un esfuerzo de voluntad, a semejanza de lo que se hace en el nivel normal cuando se procura vencer el miedo negándolo atrevidamente. En este nivel, el ejemplo más conocido es el del soldado, que, dominado por el impulso de sobreponerse a su miedo, realiza actos de heroísmo. También el neurótico puede resolverse conscientemente a superar su angustia. Así, una niña atormentada casi hasta la pubertad por su angustia, sobre todo en relación con ladrones, resolvió conscientemente librarse de esta durmiendo sola en el jardín de su casa o quedándose sola en ella y paseándose por las habitaciones desiertas. El primer sueño que trajo al análisis reveló varias formas de esta actitud. Contenía algunas situaciones en verdad pavorosas, pero siempre las abordaba con toda valentía. En una de ellas oía pisadas en el jardín y se asomaba al balcón, preguntando: ¿quién es? Así logró perder el miedo a los ladrones. Pero como nada había cambiado en los factores causales de su angustia, persistieron otras de sus consecuencias. Continúa siendo una muchacha ensimismada y tímida, que se sentía despreciada y a la que no le era posible decidirse a efectuar ningún trabajo productivo. Muchos neuróticos no llegan a adoptar tal determinación consciente, que a menudo se produce en forma automática. Empero, su diferencia del sujeto normal no está en el grado de conciencia de la decisión, sino en el resultado obtenido. Todo lo que el neurótico puede lograr haciéndose fuerte es sobreponerse a una de las manifestaciones de su angustia, como la muchacha citada que venció el miedo a los ladrones. No es nuestro propósito desmerecer estos resultados, que al reforzar la autoestima pueden efectivamente tener valor práctico y también psíquico. Pero como suelen sobrevalorarse,
es preciso demostrar asimismo su faz negativa. No solo dejan inalterados los dinamismos esenciales de la personalidad, sino que el neurótico, al desaparecer dicha exteriorización llamativa de sus trastornos, pierde también un importante incentivo para liberarse de ellos. El proceso de superar atrevidamente la angustia desempeña destacado papel en múltiples neurosis y no siempre se reconoce en su verdadera cuantía. La agresividad, por ejemplo, que numerosos neuróticos despliegan en ciertas situaciones, suele considerarse expresión directa de una verdadera hostilidad, mientras que en realidad puede ser, básicamente, una de esas osadas superaciones de la timidez bajo el estímulo de sentirse agredido. Aunque siempre manifiesta cierta hostilidad, el neurótico puede exaltar mucho su verdadera agresividad cuando la angustia le impulsa a vencer la timidez. Si pasásemos por alto estas diferencias, correríamos peligro de confundir la temeridad con una cabal agresividad. La tercera manera de librarse de la angustia consiste en narcotizarla, ya sea literal y conscientemente con el alcohol y los narcóticos o con muchos otros recursos de función anestésica no tan evidente. Uno de ellos es el de precipitarse en las actividades sociales por miedo a quedar solo, siendo indiferente si este temor se reconoce como tal o si únicamente aparece como una vaga sensación de desasosiego. Otra forma de narcotizar la angustia es la de ahogarla en el trabajo, método que se traduce por el carácter compulsivo de este y por la inquietud del sujeto en los domingos y días festivos. Idéntico fin puede cumplirse por la necesidad desorbitada de dormir, aunque de ordinario en estas condiciones el dormir no prodiga gran reposo. Por último, también las actividades sexuales son susceptibles de servir como válvula de seguridad para descargar la angustia. Siempre se supo que la masturbación compulsiva puede ser provocada por aquella, pero igual cosa sucede con toda clase de relaciones sexuales. Aquellas personas en quienes estas relaciones sirven predominantemente como medio de aplacar la angustia, se tornan harto inquietas e irritables cuando no tienen oportunidad de satisfacerlas, aunque solo sea por breve tiempo. El cuarto expediente para escapar a la angustia es, sin duda alguna, el más radical. Consiste en rehuir toda situación, idea o sentimiento capaces de despertarla. Puede tratarse de un proceso consciente, como cuando una persona temerosa de la natación o del alpinismo esquiva estas actividades. Hablando en términos más precisos, una persona puede percatarse de su angustia y al mismo tiempo de que procura evitarla. Pero también puede ocurrir que solo tenga escasa o ninguna conciencia de la angustia y que solo advierta vagamente o nada en absoluto su tendencia a eludir estas actividades. Puede, por ejemplo, aplazar en forma indefinida la solución de todo asunto que, sin saberlo, el propio sujeto entraña angustia, como tomar una decisión, consultar al médico o escribir una carta. O bien fingir, es decir, despojar subjetivamente de toda importancia a ciertas actividades inminentes, como participar en una discusión, impartir órdenes a los empleados o separarse de otra persona. Del mismo modo, puede fingir que no le agrada hacer ciertas cosas, razón por la cual las descarta. Así, una muchacha para quien las fiestas importan el temor de ser desatendida, puede evitarlas por completo convenciéndose a sí misma de que no le gustan las reuniones sociales. Dando un paso más, hasta el punto donde tal evitación se produce automáticamente, encontramos el fenómeno de la inhibición. Consiste esta en la incapacidad de hacer, sentir o pensar determinadas cosas, y su función es evitar la angustia que se produciría si la persona pretendiese hacerlas, sentirlas o pensarlas. Entonces, el sujeto no tiene conciencia de la angustia ni es capaz de superar su inhibición mediante un esfuerzo consciente. Su forma más espectacular y dramática la vemos en las inhibiciones funcionales de la histeria, ceguera, mutismo o parálisis histérica de un miembro. En la esfera sexual, la frigidez y la impotencia representan inhibiciones semejantes,
aunque la estructura de estos impedimentos sexuales puede ser muy compleja. En la esfera mental son fenómenos bien conocidos las inhibiciones de la capacidad de concentración, de la formación o expresión de opiniones y de las relaciones con los demás. Valdría la pena dedicar algunas páginas exclusivamente a enumerar inhibiciones, a fin de ofrecer al lector una impresión cabal de la variedad de sus formas y lo común de su aparición. Creemos, sin embargo, que bien podemos dejar a su cargo la tarea de repasar sus propias observaciones al respecto, pues en nuestros días las inhibiciones son fenómenos perfectamente conocidos y de fácil individualización, siempre que estén bien expresados. No obstante, convendrá exponer en breves términos las precondiciones necesarias a fin de percatarse de la existencia de inhibiciones. De otro modo, correríamos el riesgo de subestimar su frecuencia, pues por lo general no nos percatamos de las numerosas inhibiciones que en realidad nos aquejan. En primer lugar, es preciso que tengamos idea del deseo de hacer algo a fin de poder notar nuestra incapacidad para ejecutarlo. Por ejemplo, es menester que conozcamos perfectamente nuestras ambiciones si queremos captar las inhibiciones que nos impiden satisfacerlas. Cabría plantearnos la cuestión de si siempre sabemos, por lo menos, qué queremos, y resueltamente deberíamos contestarnos que no. Tomemos el caso de una persona que escucha una conferencia y que tiene ideas críticas acerca de ella. Una inhibición pequeña consistiría entonces en la timidez de expresar su reserva. Una más intensa le impediría organizar sus pensamientos, con el resultado de que solo se le ocurrirán una vez cerrada la discusión, o al día siguiente. Pero la inhibición es susceptible de alcanzar tal punto que ni siquiera permita surgir los pensamientos críticos, y en tal caso esa persona se inclinará a aceptar ciegamente cuanto se ha dicho, o inclusive a admirar la exposición del conferenciante, creyendo al mismo tiempo que en realidad asume una postura crítica y evitando así reconocer en lo más mínimo sus inhibiciones. En otros términos, si una inhibición llega a anular todo deseo o impulso, el sujeto puede no tener la menor noción de su presencia. Un segundo factor susceptible de impedir la conciencia de la inhibición interviene cuando ésta desempeña tan significativo papel en la vida del sujeto, que él prefiere aceptarla como hecho inmutable. Si sufre, por ejemplo, una angustia invencible de cualquier especie frente a toda clase de trabajos, con la consecuencia de que el menor intento de emprender una tarea le produce intensa fatiga, la persona puede insistir en que no dispone de fuerzas suficientes para acometer labor alguna. Esta creencia la protege, sin duda, pues si admitiese la existencia de la inhibición, podría verse obligada a retornar al trabajo, exponiéndose así a la temida angustia. La tercera eventualidad nos lleva otra vez a los factores culturales. ¿Acaso resulta imposible enterarse jamás de las inhibiciones personales si éstas coinciden con las formas colectivamente aceptadas o con las ideologías imperantes en ese medio? Un enfermo con graves inhibiciones ante la tentativa de aproximarse a una mujer no se daba cuenta de ellas, pues juzgaba su conducta a la luz de la idea reinante de que la mujer es sagrada. La inhibición de exigir algo de los demás puede justificarse con facilidad mediante el dogma de que la modestia es una virtud. También son susceptibles de escapar a nuestra atención las inhibiciones de todo pensamiento crítico contra dogmas vigentes en política, en religión o en cualquier otro campo específico del interés humano. Por último, podemos carecer de toda noción de la existencia de angustia de exponernos a castigos, a críticas o al aislamiento social. Sin embargo, a fin de apreciar la situación, es necesario conocer perfectamente los factores individuales. Así, la ausencia de ideas críticas no implica necesariamente la existencia de inhibiciones, pues acaso obedezca a pereza mental, a estupidez o a convicciones del sujeto que realmente coinciden con el dogma dominante. Cualquiera de estos tres factores puede llevarnos a la incapacidad de reconocer las inhibiciones existentes, ya que hasta un psicoanalista experto encuentre dificultades en percibirlas. Pero aunque aceptásemos que podemos reconocerlas en su totalidad,
No por ello nuestro cálculo de su frecuencia dejaría de ser demasiado bajo, pues aún quedarían sin tomar en consideración todas aquellas reacciones que, si bien no son inhibiciones plenamente desarrolladas, se encuentran en camino de llegar a serlo. En las actitudes a que nos referimos, todavía conservamos la capacidad de efectuar ciertas cosas, pero la angustia que éstas producen ejerce cierta influencia sobre su realización misma. En primer lugar, al iniciar actividades que suscitan angustia, despierta sensaciones de esfuerzo, fatiga o agotamiento. Así, por ejemplo, una enferma nuestra que se estaba curando de su miedo a caminar por la calle, pero que aún sufría en ello una angustia bastante acentuada, se sentía completamente rendida después de un paseo dominical. Que este agotamiento no obedecía a debilidad física alguna, estaba demostrado por la circunstancia de que era capaz de llevar a efecto pesadas tareas domésticas sin experimentar el menor cansancio. Por ello, era la angustia vinculada al andar por la calle, la que producía en ella agotamiento. Sin embargo, esa angustia había disminuido lo suficiente como para permitirle pasear, pero esta actividad todavía bastaba para dejarla extenuada. Muchos de los trastornos que comúnmente se atribuyen al agotamiento no son causados, en realidad, por el esfuerzo mismo, sino por la angustia que provoca el trabajo o las relaciones con los compañeros de tareas. En segundo término, la angustia que determinada actividad entraña ineludiblemente acarreará un trastorno de esa función. Por ejemplo, si un sujeto tiene angustia al impartir órdenes, las dará de manera tímida e ineficaz. La angustia de andar a caballo engendrará la incapacidad de dominar al animal. Al respecto, el grado de conciencia que el sujeto es susceptible de tener de su impedimento varía y, en efecto, una persona puede reparar en que la angustia le impide realizar sus tareas a satisfacción, o solo poseer un difuso sentimiento de que no es capaz de hacer nada bien. En tercer lugar, la angustia en conexión con una actividad malogrará el placer que ella promueve en otras circunstancias. Lo que no rige para las angustias de menor intensidad, las cuales pueden, por el contrario, contribuir a aumentar el deleite. Así, podrían ser más emocionantes patinar sobre hielo con cierta aprensión, mientras que si hay intensa angustia, el patinaje se convertirá en un tormento. Las relaciones sexuales cumplidas, con fuerte ansiedad, no proporcionarán el menor placer, y si el sujeto no advierte su angustia, tendrá la impresión de que esas relaciones nada significan para él. Este último punto acaso induzca confusión, pues señalábamos antes el hecho factible de que las sensaciones de desagrado sean aplicadas a manera de recursos para evitar la angustia. En tanto, establecemos ahora que el desagrado puede ser una consecuencia de esta. En rigor, ambas cosas son exactas. El desagrado puede ser, en efecto, el recurso para evitar y la consecuencia de experimentar angustia. He aquí un pequeño ejemplo de las múltiples dificultades que se oponen a la comprensión de los fenómenos psíquicos, fenómenos cuya complejidad e interrelación nos impedirán notablemente progresar en nuestros conocimientos psicológicos mientras no comprendamos en forma cabal la necesidad de tener presentes sus innumerables y entrelazadas interacciones. Al exponer cómo podemos defendernos contra la angustia, no nos ha guiado el propósito de ofrecer una descripción exhaustiva de todas las eventuales defensas. En efecto, pronto nos encontraremos con arbitrios más radicales para imposibilitar que emerja la angustia. Aquí, nuestra finalidad primordial es la de fundamentar la aseveración de que se puede tener en realidad mucha más angustia de la que aparentemente se advierte en uno mismo, o experimentarla sin percatarse de ella en lo más mínimo, señalando a la vez algunos de los puntos en que es dable hallarla con frecuencia. En suma, pues, la angustia podrá encubrirse tras sentimientos de malestar físico como las palpitaciones y la fatiga, hallarse escondida bajo toda una serie de temblores que parecen racionales y justificados, ser la fuerza oculta que nos lleva al alcoholismo o a precipitarnos en toda suerte de distracciones.
En síntesis, la hallaremos frecuentemente como causa de la incapacidad de hacer o gozar ciertas cosas, y siempre nos encontraremos con ella como factor causal de las inhibiciones. Por motivos que desarrollaremos luego, nuestra cultura engendra gran cantidad de angustia en los individuos que de ella participan. De ahí que prácticamente todos hayamos erigido en nosotros una u otra de dichas defensas. Cuanto más neurótica sea una persona, tanto más impregnada y dominada estará su personalidad por tales defensas, y tanto mayor será el número de tareas que es incapaz de cumplir o que ni siquiera se propone acometer, a pesar de que, de acuerdo con su vitalidad, con sus capacidades mentales o con su educación, cabría esperar que pudiese realizarlas. En pocas palabras, cuanto más grave sea la neurosis, tanto más inhibiciones sutiles o groseras presentará el individuo.